Miércoles Millennial. Y cuando son las 9 de la noche con 6 minutos y 26 segundos, yo saludo con muchísimo gusto a mis queridos millennials que ya están todos por acá conectados, porque hoy es miércoles millennial y vienen como cada semana a platicarnos sobre todos estos temas, a debatir sobre estos temas de interés nacional y bueno, muchas veces incluso internacional. En este caso, la reforma electoral y la prisión preventiva oficiosa. Los saludo Aldo López de la UNAM, Getsemani Cervantes de la UAM, Sharon Fernández de la Ibero y Adrián Regino del TEC. ¿Qué tema quieren abordar primero? ¿El de la reforma electoral? Hola Adelante, Yuri, sí, queremos comenzar con la reforma electoral. Pues adelante, ¿quién empieza? Pues ahora sí que lo que llevamos discutiendo semanas en este espacio y que se ha discutido en muchos otros espacios de la escena pública, ahora sí la reforma, el dictamen ya está en comisiones en la Cámara de Diputados. Preocupa un poco porque pues son casi 1000 hojas que se tienen que analizar, que leer, que apenas están llegando a manos de sociedad civil y que justo ha habido muchísimos posicionamientos alrededor de tener el tiempo suficiente para poder ver punto por punto, ¿no? Que no se nos vaya nada, porque lo que veníamos temiendo, pues sí es una realidad. Se contempla, por ejemplo, la desaparición de los soples, y muchas otras pues debilidades que tiene esta reforma y que has hablado, vulnera los derechos políticos electorales de todas y de todos. Pues hola, buenas noches. Bueno, yo justo como Sharon comenta, creo que es un tema bastante complejo, que pues bueno, es un gran desafío para todos nosotros comenzar a ver, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Ha sido un proceso pues algo largo, algo complejo, pero pues ahí vamos, avanzando y tratando de mantenernos informados pues de lo último que acontece y lo que se va actualizando. Sí, justamente, buenas noches a todos. Creo que el tema de la reforma electoral es un tema en el que todos debemos de poner mucha atención, ya que, como decía Sharon, es un tema que vulnera muchos derechos electorales y que debemos de tener en cuenta los temas como la desaparición justamente de los soples y cómo se van a tratar de organizar todas estas elecciones a nivel federal, local y municipal cuando ya no existan y cómo se va a afrontar la realidad de que las elecciones ya hoy por hoy se ven superadas, pues cómo va a ser cuando se trate de monopolizar todo en un solo organismo federal. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Pues sí, o sea, tomando este tema referente a lo que comentan, creo que por lo menos en lo personal hay un tema importante que me hace mucho ruido, que es dentro de este paquete de la reforma que viene o las propuestas que señalan, el tema del financiamiento privado para efecto de los partidos políticos, que creo que abre una pauta muy delicada en el sentido de cómo es que se va a llevar a cabo y evitar tal vez inclusive algunos ciertos delitos con respecto a este financiamiento que se pretende hacer para los partidos privados. Pero me parece que es algo interesante como reforma, como jurídicamente hablando, pero sí es algo que suena interesante en el sentido de la práctica, cómo es que se va a llevar a cabo este tema. Principalmente pongo el foco en el tema del financiamiento privado. Y que además yo agregaría que la discusión que se ha dado también a raíz de la marcha que hubo hace 15 días, de la marcha que está convocada el próximo domingo, de toda la discusión que lleva meses sobre la en este periodo legislativo y que ya vimos que sí,
puede que pase, es el discurso, ¿no? Y la discusión que se está dando en la escena pública muy a modo, o sea, diciendo como es que están preocupados porque va a desaparecer el INE, pero no va a desaparecer el INE, lo que va a pasar es que se va a cambiar de nombre y creo que bajo ese discurso se está tratando de justificar la inconstitucionalidad de esta reforma y la vulneración sistemática que hay a la autonomía de las autoridades electorales, porque creo que también, y lo hemos dicho, nos hemos enfocado a hablar del Instituto Nacional Electoral, pero también se están vulnerando los OPLES. Pero otro punto que tal vez no hemos hablado acá es que se están también buscando desaparecer al tribunal y a los tribunales electorales, justificando que pues su trabajo que hacen desde lo local no sirve tanto cuando pues está comprobado que las resoluciones que tienen los tribunales locales sí han logrado disminuir los casos que ya llegan al federal. Entonces, creo que la justificación que se está haciendo para como que sí pase la reforma en el escenario público, como para decir es que no se preocupen, no va a desaparecer el instituto, solo se va a cambiar de nombre, pues sí es un poco engañosa y lo hemos dicho muchas veces como para que una reforma electoral, y lo han dicho los expertos en materia electoral, pueda ser viable, pues tiene que responder a una problemática. Y creo que definitivamente el instituto funciona. ¿Tiene áreas de mejora? Sí. Se pueden cuestionar algunas cosas, definitivamente, pero buscar una reforma a modo con poco tiempo de anticipación a las elecciones que se vienen, tanto locales como federales, desmantelar a los OPLES sin una planeación estratégica detrás, pues no solo pone en riesgo los derechos políticos electorales, no solo pone en riesgo los programas de participación ciudadana que hacen las autoridades electorales, no solo pone en riesgo, como lo dice Aldo, la organización de las elecciones, ¿no? El Estado de México tiene elecciones el siguiente año. Si pasa esta reforma, ¿qué va a pasar? Los materiales electorales ya se están produciendo en muchos institutos. Y no solo es eso, también es pensar en las de personas que trabajan en esas instituciones y que han dedicado a publicar, ya que para la democracia y sirva a nuestros derechos políticos legales. También, si me permiten agregar, creo que lo positivo de la discusión de la reforma que apenas se va a llevar para el lunes, me parece, ya una vez que se discutan exactamente 1000 páginas de esta propuesta, me parece que sí hay cierta voluntad incluso de partidos como Morena y del todo el bloque mayoritario en Cámara de Diputados, que sí están dispuestos a dialogar y a tratar de solventar algunas situaciones que no se ven tan positivas y que claramente los partidos de minoría, PAN, PRI, PRD, etcétera, no van a estar dispuestos a votar. Entonces, también ese es pues es una luz de esperanza para que no se termine de hacer estas reformas, propuestas express que se le llama, ¿no? Que manda el Ejecutivo y pasan sin cambiarle una sola coma. Afortunadamente, como digo, reitero, esta reforma sí se está viendo discutida y podemos ver que va a haber ciertas cosas en las que los partidos estén de acuerdo y creo que incluso nosotros como ciudadanos debemos de pues estar de acuerdo también en algunas cosas, el tema de reducir los costos, etcétera, etcétera, ya que son cosas que en efecto todos debemos de mirar, pero hay otras en las que definitivamente nadie debería de estar pues de acuerdo, ¿verdad? Porque, repito, el tema de tratar de organizar, podemos ver apenas en las elecciones que hubo el año pasado tantas problemáticas en el norte, ¿no? Que se generaron por el tema del crimen organizado, etcétera, etcétera, con todo este enorme maquinaria que ya tiene el Instituto Nacional Electoral a nivel local y municipal. Imagínense tratar de coordinar todo esto con todas las vulnerabilidades que ya tenemos como Estado, reiterando el tema de la violencia, pues me parece que va a ser algo súper complicado y que afortunadamente ya están discutiendo y yo tengo la esperanza de que sí se solucionen y se logren reformar o se logren en las reservas aprobar varias de ellas para que no pase. Sí, de hecho, o sea, añadiendo un poco a lo que dice Aldo, creo que hay un tema ahí también que genera un poco
entendimiento de que esta reforma evidentemente es totalmente política, en el sentido de, hay un punto importante que es el cambio en donde señalan que se debe de llevar a cabo la elección de consejeros y magistrados de manera popular, a través de un voto popular, que el gran problema o la gran trascendencia de esta situación es politizar a un instituto que debiese ser imparcial o totalmente ajeno a alguna situación política o algún partido político para efecto de poder llevar a cabo una democracia como tal, ¿no? Entonces yo creo que esta reforma tiene como decía Sharon, unas circunstancias ahí o unos artículos o unas figuras jurídicas bastante escondidas en el sentido de que por una parte parece inofensiva y por otra parte viene con una carga política que pudiese generar mayores problemas en una circunstancia a futuro, ¿no? Pues ahí está, Millennials. Vamos a ir a la pausa. 9 de la noche con 17 minutos, 25 segundos. Regresamos. Con 23 minutos y 8 segundos. Estamos de regreso en este miércoles Millennial. Aldo López de la UNAM, Getsemani Cervantes de la UAM, Sharon Fernández de la Ibero, Adrián Regino del TEC. El tema que previeron ustedes para este segundo bloque es el de la prisión preventiva oficiosa, que nuevamente por tercera ocasión se discute en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Quién empieza? Millennials. Buenísimo, sí, si quieren tomo aquí la palabra porque creo que es un tema en lo personal que me parece sumamente interesante. A ver, venimos de la prisión preventiva oficiosa cuando se discutió el primer proyecto por parte del ministro en donde señalaba que se iba a declarar inconvencional el artículo 19 constitucional para efecto de eliminar esa figura de nuestro sistema y rebotaron el proyecto para efecto de poderlo reestructurar. El 22 de noviembre se señaló otra vez, se sometió a discusión y suspendieron para el 24, es decir, el día de mañana. Ya 3 votos de ministros señalaron que iban en contra del proyecto. Aquí es algo que me parece preocupante tal vez, en el sentido de que el proyecto de esta nueva sesión es señalar el artículo 19 constitucional, es decir, la prisión preventiva oficiosa, no es inconvencional, sino que siempre se ha entendido de mala manera por parte de los juzgadores, en el sentido de que la prisión preventiva oficiosa no significa la imposición inmediata de la prisión, sino simplemente la forma en que el juez tiene que iniciar el debate para efecto de entrar a la imposición de la prisión preventiva. Entonces creo que ahí entra a una discusión bastante interesante por el tema de la materia penal, para efecto de saber qué delitos van o cuáles son los argumentos, o cuáles son los razonamientos, o cuáles son las razones por las cuales se va a imponer prisión preventiva a una persona que queda al arbitrio de cualquier juzgadora y cualquier juzgador para efecto de llevar a cabo esta imposición. Entonces creo que el día de mañana se verá tal vez algunas posiciones bastante interesantes para los que vayan en contra o los que vayan a favor de este proyecto. Ayer me comentaba Estefanía Vela, directora de Intersecta, que en realidad la prisión preventiva oficiosa no debería ni siquiera de existir, porque evidentemente se le ha estado utilizando en México como un recurso pues muchísimo de amenaza política y de persecución, más que como una herramienta de justicia, que lo único que podría existir sería la prisión preventiva justificada, o sea, pero no oficiosa, nunca oficiosa, porque ahí es donde se contamina absoluta y rotundamente, digamos, todo el proceso judicial, ¿no? Sí, que aparte
pues vivimos en un sistema judicial bastante opaco e impune, ¿no? Creo que la discusión que se aborda desde sociedad civil respecto a este tema y que justo Intersecta tiene un trabajo valiosísimo sobre esto, es que al final las personas que todavía no tienen ni una sentencia y que son quienes ocupan estos mayores índices de estar en prisión preventiva oficiosa, son las personas pobres, son las personas que no a pagar una fianza, que no tienen acceso a pagar hasta pues algún método de corrupción, se sostiene en un sistema punitivista que encarcela a las personas y no en un sistema de reinserción social. Entonces creo que ya, pues que justo se tome este tema es de derechos y no tanto de voluntades o de morales o de intereses políticos. Sí, bueno, a mí me gustaría enriquecer esta discusión con otro de los argumentos bastante polémicos, que ha sonado, que pues es lo relacionado a los derechos humanos y pues la relación que tiene con este proyecto, ¿no? Y de toda la historia que ha venido arrastrando nuestro país, pues llevando este sistema. Entonces ahí pienso que también hay un área de oportunidad que incita a la reflexión sobre este tema y de cómo se puede mejorar de alguna manera. Justamente, como decían, el mundo del deber ser y del ser es dos cosas tremendamente distantes. Me parece que la prisión preventiva lo único que ha generado en México es un tema, como decía Sharon correctamente, que personas con escasos recursos o pues literalmente muchas veces con mala suerte terminan dentro de las cárceles sin justificación alguna, ¿no? Y también lo que pasa es que la prisión preventiva, como bien decías, Yuri, aquí hay que observar que sí tiene su razón de ser y que sí debería de existir únicamente en los casos en los que la investigación ya comprobó correctamente que la persona que ha cometido ciertos actos tiene en primera las herramientas para poder, en dado caso, que es fugarse del país, ¿no? ¿Qué pasa aquí? La investigación es lo que debe determinar la prisión preventiva oficiosa, no nada más que el juez lo tome como una medida cautelar que recordemos es extraordinaria, ¿no? Y en México se maneja como si fuera lo más común del mundo mandar a las personas durante 2, 3 años a prisión, arruinando sus vidas porque saliendo de esta, pues ellos ya no obtienen un trabajo normal, ya quedan estigmatizados y lamentablemente en México eso pasa y demasiado. Entonces, yo sí creo que la prisión preventiva solamente debería existir en estos casos donde ya esté perfectamente comprobado por la policía de investigación o por quien haga las investigaciones judiciales que esa persona tiene las herramientas y que ha cometido ciertos delitos, porque en el caso de que no, pues sí se están vulnerando demasiados derechos y lamentablemente los índices de personas que están en cárcel por esto es súper alto. Sí, aquí ya como último comentario y tomando en cuenta lo que decía Yuri, al final del día, en nuestro sistema tenemos dos figuras, prisión preventiva justificada y prisión preventiva oficiosa. La preocupación aquí es que la prisión preventiva oficiosa se ha confundido totalmente con equivalencia a justicia, ¿sí? Y cosa que no es. El hecho de meter a la cárcel a una persona que ni siquiera tiene una sentencia y se le ha comprobado un delito me parece totalmente grave para la presunción de inocencia. Ahora, la prisión preventiva oficiosa con el proyecto de la Suprema Corte me parece que le tratan de dar una vuelta ahí medio extraña para poder convertirlo en una prisión preventiva justificada, que ya la tenemos, en el sentido de que ya existía, en el sentido de que nos dice la Corte, bueno, la prisión preventiva oficiosa significa que el juez tiene que iniciar el debate para efecto de la imposición de la prisión preventiva. Entonces, aquí regresamos a la misma cancha, que es la preocupación, o por lo menos desde mi punto de vista, la mayor preocupación, que reside en el criterio de las jueces y los jueces la imposición de esta prisión justificadamente, pero al final del día reside en el criterio discrecional de estos jueces.
Es decir, si tiene falta de arraigo, si es peligroso para el proceso o inclusive si es peligroso para la víctima o los testigos. Entonces creo que ahí nos faltaría como acotación generar un protocolo posiblemente de establecer cuáles son esos puntos a tomar en cuenta para efecto de poder determinar una prisión preventiva justificada, ¿no? Pues ahí está, ojalá y esta discusión, tercera ya de su tipo que se tendrá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sea la definitiva y la que cierre ya de manera absoluta las puertas a que este tipo de posibilidad de sanción, disuasión, Anticipada. exacto, método disuasivo, punitivo, en fin, en el que se ha convertido la prisión preventiva oficiosa en México, deje de funcionar como ha funcionado hasta el día de hoy. Muchas gracias, Millennials, y pues estaremos pendientísimos de lo que ocurra en esta tercera, pues dicen que la tercera es la vencida, esta tercera ronda de discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que ojalá ahora sí se dé paso a que ya no sea la oficiosa, sino simple y sencillamente la justificada, la que se pueda llevar a cabo en México. Muchas gracias, Millennials.